Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos. Es una bendición volver a estar con ustedes en nuestro canal de YouTube, compartiendo reflexiones, palabra de Dios, provisión espiritual. Las disculpas que no habíamos podido estar, eh, tenía días de no grabar algunos videos, pero ya estamos nuevamente por acá para continuar con nuestro estudio del libro y comentarios del libro El quebrantamiento del hombre exterior de Watchman Nee. Así que esta tarde aquí en San Salvador con una tormenta eléctrica, y no sé si de mañana o de noche en el lugar donde tú te encuentres, pero Dios está con nosotros y Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con su pueblo. Así que te deseo una bendición de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo en tu vida para esta tarde. Vamos a dar lectura al párrafo donde nos habíamos quedado para poder comenzar a calentar motores, ¿verdad? Y fíjate que contarte brevemente que estamos hablando del quebrantamiento como una herramienta de Dios o un insumo de Dios para poder transformar la vida del creyente y potenciarlo en su capacidad espiritual, o más bien para que él pueda dar paso a la capacidad espiritual que Cristo le va a proveer o le ha provisto desde su conversión, a través de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pues ustedes saben que somos templo y morada del Espíritu Santo. Esta mañana veía un video que una hermana me compartía muy interesante, que abona al tema en mi mente y en mi corazón sobre el quebrantamiento. Y era de un hombre que había recibido 5 disparos en cierta ocasión de su vida, y cómo él compartió que casi muere, pero imagínense, 5 balazos y no morir. De veras que es un plan de Dios ese asunto, ¿verdad? Haberlo dejado con vida. Y él decía: perdóname, Señor, si te he fallado, perdóname si te he fallado. Es cuando uno en el dolor, hermanos, tiene un arrepentimiento genuino, ¿verdad? O primero Dios genuino. Pues hay algunos casos donde cuando pasa la aflicción se olvidan de Dios. Pero este hombre creo que persevera en el Señor, porque ahí compartió años después acerca de esta situación y cómo el Señor le dio oportunidad de vivir, pero dejaba una moraleja espiritual muy fuerte, hermanos, y era acerca de que el dolor, mientras más profunda es la prueba, la adversidad que enfrentemos o el dolor que atravesemos, más profunda es la reflexión, la transformación y la dependencia que desarrollamos con Dios. Así que el dolor es un cincel divino. La prueba y la adversidad, hermanos, no son para siempre, pero son un cincel divino que nos da la forma de Cristo, que hace posible que los dones y el carácter de Cristo fluyan a otras personas a través de nosotros. Acuérdense que la idea del Señor es que demos un fruto, y mucho fruto, dijo Jesús, mucho fruto. Piense un momento en eso. El propósito de Dios en el cristianismo es transformarnos, es redimirnos de la maldición del pecado, darnos la salvación, la redención, pero también hacernos útiles para su reino, y que podamos nosotros dar mucho fruto. Eso significa aportar al mundo y a las personas que sufren en este mundo y al cuerpo de Cristo y a cuanto propósito Dios nos llame, ya sea en el pastorado, en las misiones, como evangelista, como profeta, como enviado de Dios o apóstol, dar a conocer las virtudes, dice la Biblia, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el gran propósito del Evangelio. Está en la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que vamos a revisar donde nos quedamos la vez pasada, y nos toca esta parte que dice el significado de la cruz. Mira qué interesante, el significado de la cruz. Dice: durante mucho tiempo
Hemos escuchado acerca de la cruz. Estoy leyendo textualmente las palabras de Watchman Nee. Dice que por mucho tiempo hemos escuchado acerca de la cruz, tanto que nos parece que ya lo sabemos todo al respecto. Pero, ¿sabemos en realidad qué es la cruz?, se pregunta Watchman Nee. El significado de la cruz es simplemente el quebrantamiento del hombre exterior. Aquí nos da la respuesta, ¿verdad? De una vez. La cruz, dice, pone fin al hombre exterior, lo destruye totalmente o progresivamente y rompe la cáscara externa del ser humano. Es decir, destruye nuestras opiniones, metodologías, sabiduría, carácter, egocentrismo y muchas cosas más. Una vez que esto sucede, el hombre interior puede, dice, recibir de Dios y dar paso a que el Espíritu y las virtudes de Cristo salgan de él hacia otros. Mire qué interesante. El Espíritu Santo no encuentra estorbo, dice, en tales personas. Es muy claro cuál es el camino que tenemos por delante. Y yo le añadía aquí para reflexión de todos un aporte, es una cita, Lucas 14, versículo 27. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 14, 27. Mire lo que dice por acá. Lucas 14, si usted quiere lo busca en su Biblia, sería bueno tener una Biblia, como dijimos al principio de estos videos, un cuaderno, un bolígrafo o lápiz, donde anotar principios especiales para aquellos que quieran estudiar con nosotros, y su Biblia, por supuesto, ¿verdad? Ya sea en una tablet, en un celular o el libro físico. Si es el libro físico, mucho mejor, hermanos. Mucho mejor. Yo soy partidario de que a las iglesias o a donde tú te congregues, o células, o ágapes, o reuniones, tú lleves una Biblia en físico de páginas, ¿verdad? De papel, una Biblia como las que siempre hemos usado. Porque cuando llevas un celular y ahí ves la Biblia, ahí tú te distraes viendo otras cosas. Estos aparatos en esta generación, sinceramente, son aparte de una herramienta laboral y en muchos aspectos, pero también son un gran distractor, ¿verdad? Y generan muchos problemitas en cuanto a los distractores y muchas hasta maldades y cosas que se puedan generar a partir de las redes sociales y todo eso. Así que es mejor llevar una Biblia al culto, ¿verdad? Bien, dice Lucas 14, 27, dijimos, ¿verdad? Jesús dijo, teniendo un poquito de contexto, desde el 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, esta palabra ya la hemos explicado en nuestra iglesia Amigos de Jesús y también donde hemos predicado o en algunos videos, que Jesús no nos dice aquí que odiemos a nuestro padre, madre, esposa, hijos, sino más bien, como lo dice otra traducción, si alguno quiere seguir mi voluntad, pero no es capaz de ponerme a mí en prioridad antes que a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos. Y también se podría decir, si alguno quiere hacer mi voluntad, pero no es capaz de amarme y obedecerme más a mí que a su padre, que a su madre, que a su esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida o sus propios deseos, si no es capaz de rechazarse a sí mismo para aceptar los deseos de Cristo para su vida, no puede llegar a ser mi discípulo. Ahora vamos al 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. De esto es que está hablando Watchman Nee en la parte que acabamos de leer. De aquellos que, es decir, de qué es la cruz y cuáles son los efectos de la cruz. Ahora, para poder ampliar un poco esto, quiero decirles que este versículo dice, el que no es capaz de llevar su cruz y seguirme. Quiero enfatizar las palabras su cruz. Subráyelas en su Biblia. ¿Qué significará
llevar mi cruz. Bueno, alguien dijo que Jesús ya llevó la cruz de Él. Fue el precio que Él pagó por nuestra redención para librarnos del poder del pecado y de la muerte, de la maldición de la ley. Jesús pagó un precio muy alto por nosotros, por la humanidad entera, créanme, no solo por los que ya recibimos a Cristo, sino por toda la humanidad, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No amó lo mundano, por supuesto, no está diciendo que amó lo mundano, está diciendo amó a la humanidad, sería una mejor traducción. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que Dios quisiera a través de todas las edades y siglos que todos pudieran aceptarlo, recibir el regalo de la salvación, de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que profesamos su nombre somos los que ya recibimos ese regalo. A través de las edades y los siglos hay mucha gente que recibió el regalo de Cristo, otros lo rechazaron. De tal manera que Jesucristo murió por todos, no solo por algunos. Y el deseo de Dios es que todo mundo, dice la Biblia, proceda al arrepentimiento. Pero no todos proceden al arrepentimiento, como bien sabemos. Ahora, hablemos de nuestra énfasis, nuestro tema es esa parte donde dice su cruz. Quiero decirles, hermanos, a manera de comentario, y tú también puedes tener una reflexión sobre estas verdades y sacar conclusiones muy valiosas a través de las Escrituras, porque de aquí es de donde sale la verdad, a través de qué dice la Biblia, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Creo que cuando Jesús dijo, si no es capaz de tomar su propia cruz y seguirme, se refiere que cada uno, hermanos, va a pagar un precio por hacer la voluntad de Dios en su vida. Dios tiene un propósito muy particular con cada persona. Y ese propósito conlleva un tiempo de transformaciones, de moldaje, de quebrantamientos, de trabajo de alfarería, espiritual estoy hablando, espiritual, de circunstancias que van a llegar a nosotros y nos van a cambiar nuestra manera de ser, de hablar, de pensar, de vivir. Mi cruz es el trato muy personal que Dios tiene conmigo para lograr sus objetivos y sus propósitos a través de mi vida, y que yo pueda dejar pasar y trabajar el carácter de Cristo, dejar fluir al Espíritu Santo para riqueza espiritual de otros. Entonces, tú tienes tu cruz también, que es la manera muy específica que Dios trata contigo. Si te fijas, entonces cada uno tiene un camino que recorrer muy particular, muy específico en cuanto a las circunstancias, las enseñanzas, los procesos y los dones, como dice Pablo en 1 Corintios 12, que somos un cuerpo en Cristo, que la uña no le puede decir al dedo no te necesito, que el dedo chiquito del pie no le puede decir al ojo no te necesito, que la oreja es parte del cuerpo y que todas las partes del cuerpo están unidas entre sí para conformar, digamos, el cuerpo total de Jesucristo. Pero cada persona conforma una pequeña partecita de ese cuerpo de Cristo que se mueve según la voluntad de Dios para con su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Pero este punto es bien interesante. Todos somos útiles, mas no todos desarrollamos los mismos dones, los mismos talentos y la misma utilidad en el reino de Dios. Por eso debemos ser humildes, no ser envidiosos. Cuando nosotros vemos a otros servir, a otros predicar, a otros orar por otros, a otros dar, hermanos, tú y yo tenemos que estar convencidos que no somos los únicos en hacer eso. Hay gente que habla de la guerra espiritual, por ejemplo,
pero la hablan en el sentido como que si solo ellos han peleado la guerra espiritual, ellos la descubrieron, ellos la ejercen y solo ellos han orado por el país o por las naciones. Hay gente también que ora por los enfermos y Dios los ha usado grandemente en sanidades y milagros, pero a veces la perspectiva es un poco de orgullo de hablar de sí mismos, protagonizarse a sí mismos o pensar que ellos descubrieron el don de sanidad. Hay otros que predican la sana doctrina, dicen ellos. Y claro, la sana doctrina es la doctrina de Jesucristo. La sana doctrina no es más que la doctrina de Jesucristo. La sana doctrina no es una denominación, no es una iglesia, no es un personaje. La sana doctrina es la doctrina de Dios y de su Hijo Jesucristo. Es la doctrina del Espíritu Santo. Es la enseñanza que vierte el Espíritu Santo. Pero hay iglesias, denominaciones o personas que hablan bajo la perspectiva de que ellos son la sana doctrina o ellos tienen la sana doctrina, como si otros no lo tuvieran. No sé si me explico. Yo sé que sí. Y espero que el Espíritu de Dios te dé entendimiento en estas cosas. Hay mucho orgullo a veces en el cuerpo de Cristo y en algunos personajes, personas, denominaciones, ministerios. Y solo lo podemos comprobar, solo le doy una muestra. ¿Dónde lo podemos comprobar? ¿Ha visto cuánto cuesta unir pastores para orar? Unir iglesias para orar, unificar al cuerpo de Cristo. Si bien es cierto, no hemos sido llamados a ocupar todos el mismo local, estar todos bajo el mismo pastor o cobertura, en la misma zona geográfica, no. Le acabo de decir hace un momento que cada uno lleva su propio proceso y propósito en Dios y su propio precio o cruz. Mas, sin embargo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué nos cuesta tanto ver ojos bonitos en cara ajena? Dones bonitos en cristianos ajenos, bendiciones en otros. Eso es parte de nuestra carnalidad y de las cosas que venimos hablando, que tienen que ser quebrantadas y que el Espíritu Santo tiene que cambiar en nuestras vidas. Así que creo que con esto podemos nosotros clarificar un poco qué es llevar tu propia cruz. Es tu propio proceso de maduración, de transformación, de quebrantamiento. Me gustaría leer un poquito más en el libro de Watchman Nee el siguiente párrafo, que dice así: una vez que el quebrantamiento del hombre exterior se lleva a cabo, resulta fácil liberar las facultades de Cristo, óigase bien, y del Espíritu Santo a través de nosotros. Cuando un hermano experimenta esto, aunque posea una mente brillante, una voluntad firme y unas emociones reservadas y prudentes y profundas, todo el que lo conozca reconocerá que cuando tiene contacto con él es capaz de tocar la parte profunda y espiritual de los demás y no la parte superficial, intelectual o de virtudes humanas. Mira qué interesante esto, hermanos. Cada vez que otros tengan comunión con Él o acercamiento, también tocarán su espíritu, dice. El espíritu puro de un hombre quebrantado, transformado. Una hermana puede ser, por ejemplo, rápida en sus acciones. Pone un ejemplo Watchman Nee. De tal modo que todo el que la conoce lo nota. Tal vez sea rápida para pensar, para hablar, para confesar, para escribir o para tirar lo que ha escrito. Pero cuando otros la conocen, no notan su rapidez, sino su espíritu, pues su misma persona ha sido quebrantada. El quebrantamiento del hombre exterior es un asunto crucial. No podemos escudarnos en nuestra debilidad para siempre, dice Watchman Nee. Mire qué tremendo. Después de estar bajo la obra quebrantadora del Señor por 1, 5 o 10 años o más, no tendremos el mismo olor y el mismo sabor espiritualmente hablando. Debemos permitir que el Señor se abra paso por medio de nosotros. Óigase bien que la base de este estudio, hermanos, y la vamos a estar recordando
durante todo nuestro recorrido fue Juan 12:24. Anótelo. Juan 12:24, donde Jesucristo dijo que si el grano de trigo o una semilla X, cualquier semilla, no cae a tierra y sufre putrefacción externa, no se levantará la vida de dentro de ella. Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo, quedará estéril. Por eso hay muchas personas solitarias y estériles que no influyen en otros, que no están cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas hacia otros, que no están dando lugar a que el carácter de Cristo, las virtudes de Cristo y los dones del Espíritu fluyan a través de ellos. No están siendo de mucha utilidad en el reino de Dios. Tal vez una de las razones principales es porque no han querido admitir que para ser transformados necesitamos ser quebrantados, hermanos. Miren, esto que voy a decir lo hemos dicho anteriormente en otros videos. Y tiene que ver con tu cruz y mi cruz. No le pongas a otro los sufrimientos que tú has atravesado en la vida. Eso es un error. Si tú crees que a todos les tiene que dar cáncer, a todos les tiene que suceder un accidente para cambiar, para ser transformados. Si todos deben perder un ser querido, si todos deben atravesar la misma circunstancia que tú has atravesado, es un error. Hay gente que quiere imponerle a otros lo que ellos han pasado, pero la cruz, la manera en que Dios va a obrar para transformar a una persona, para acercarlo a Él y quebrantarlo y usarlo, es muy particular en cada uno. Lo que sí es universal y no es de interpretación privada es la palabra de Dios, los principios de ella. Uno de ellos, Juan 12:24, donde Jesús dice que si no somos quebrantados, si no caemos en la putrefacción de lo carnal y de lo humano y del yo, entonces Dios no podrá llenarnos y usarnos para su gloria. El Espíritu Santo no encontrará salida, aunque ya lo tenés, pero está preso en nuestro egoísmo, en nuestra ira, en nuestra carnalidad, preso porque nosotros no somos capaces de caminar en obediencia, sino que estamos caminando en rebeldía. Hay mucha gente caminando en rebeldía en las iglesias, en el cuerpo de Cristo. Fíjate lo que el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios o Segunda de Corintios, creo que es capítulo 12. Fíjate cómo Dios tuvo que obrar para usarlo. Qué tremendo. Ustedes se acordarán, el gran capítulo que habla del aguijón en su cuerpo. Y miren lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones, versículo 7, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, esto es en mi cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enorgullezca desmedidamente. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 8, y me ha dicho, no lo voy a quitar, porque es parte de un propósito. Oiga, qué tremendo. No piense con esto que si usted tiene una gripe o si usted es iracundo, entonces este es mi aguijón, ¿verdad? Que me hace sentirme débil y me abofetea. No, ahí es otra cosa. Tú no quieres cambiar, yo no quiero ceder, reconocer mis errores. No. Aquí estamos hablando de un hombre que tenía una utilidad tan alta en el Señor, que el Señor tuvo que regularle su voltaje carnal y permitir que el enemigo en alguna forma le recordara que solo era un hombre frágil, débil, rodeado de debilidades, necesitado y de barro. Entonces Pablo dice, yo le pedí a Dios 3 veces que lo quite y me dijo, bástate mi gracia, porque
Oiga qué lindo, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Habían escuchado esa frase, hermanos? Yo sé que algunos la han escuchado, otros tal vez no habían puesto énfasis en esa frase, pero es otra frase célebre, como la que dijimos, mi cruz, tu cruz. Dice Dios, dice Jesús, el poder de Dios se manifiesta mejor, se amplifica por medio de la fragilidad y la debilidad humana. Por eso Pablo después dice, de buena gana, o sea, cambió la actitud. Ya no siguió insistiendo y pidiéndole a Dios su voluntad, sino que dijo, Señor, me someto a tu propósito, aunque esto cueste sufrimiento. Oiga, el poder del sufrimiento cuando es propósito de Dios. La herramienta del sufrimiento nos lleva a una regulación del yo, del orgullo, a un potencial espiritual mayor. Si no, preguntémosle a Job. Todo aquel que ha pasado una adversidad o está pasando, consuélese en el Señor, que también sufrió por nosotros, y busque cuál es el propósito de eso, porque sin duda todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que amamos al Señor. Así que en el siguiente versículo Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, en mis persecuciones, en mis afrentas, cuando soy rechazado, cuando murmuran de mí, cuando me critican, cuando me sacan de un pueblo, cuando me dicen no entres a esta iglesia, nunca más, porque cuando soy débil, dice, y se ve mi fragilidad humana, entonces puede abrirse paso a través mío el poder de Dios, la gloria de Dios, las facultades de Dios. Estaba escuchando un mensaje de Jimmy Swaggart, donde él decía, sin la asistencia del Espíritu Santo, nosotros no somos nada. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, debemos depender del Espíritu Santo. Tenemos que convertirnos, hermanos, en gente de oración, gente de ayuno, gente de vigilia, gente que anhela subir al monte como subió Moisés al Sinaí a encontrarse con Dios. Si tú no te conviertes en una persona que construya intimidad con el Espíritu Santo, tu utilidad no va a ser muy grande o muy profunda en Dios. Y aunque ese proceso conlleve pruebas y adversidades, hermanos, la gente que es más útil en el reino de Dios es la gente que ha sabido aceptar su cruz como un quebrantamiento necesario para darle a conocer el poder, el amor y las facultades de Jesucristo. Y por ende, esa persona, dice Watchman Nee, en lo que hemos leído en esos párrafos, podrá dejar salir la luz y la fuerza del Señor hacia otros. Podrá ser de aporte al cuerpo de Cristo. Dios podrá usarlo, en otras palabras. Y esa persona verá la gloria de Dios en su vida. Y no es esa, hermanos, nuestra satisfacción. No estar solo sentados en las iglesias. Pueblo de Dios, el pueblo que todavía persevera en las congregaciones, porque hay pueblo que se fue y ya no perseveró. Qué lástima por ellos. Ojalá vuelvan al Señor. Pero el pueblo que perseveramos, quiero que sepas que el Señor no te llamó solo a calentar una banca, una silla blanca, azul o del color que sea, y sentarte a escuchar un discurso el domingo. Tú y yo somos la sal de la tierra, dijo Jesús, la luz del mundo. Es decir, que por medio de nuestra transformación y quebrantamiento, nosotros vamos a poder dejar salir la luz de Cristo en beneficio a otros, para alcanzar a otros para Cristo, para llevar libertad a otros, para llevar milagros a otros, para llevar profecías, sanidades, bendiciones espirituales, palabra de Dios, enseñanza. No sé cuál es el don que Dios quiere darte o te ha dado,
pero lo que sí sé es que es necesario atravesar el quebrantamiento, la transformación y la liberación, porque Dios no puede usar un vaso sucio, un vaso que no ha sido quebrantado, una persona amargada, frustrada, que está todavía en el ámbito de la carne, de su yo, de su propia gloria y protagonismo. Dios no podrá usar un cristiano egoísta, hermanos. El Señor realmente nos ha venido enseñando a través de estos años y desde nuestra juventud que lo que Él quiere es que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo, que alcancemos esa estatura, es decir, esa madurez, esa transformación. Así que hay otro versículo, Lucas 18, 28, para terminar. Lucas 18, capítulo 18, verso 28. Con esto terminamos y cerramos este video. Lucas 18, 28. Entonces Pedro, ¿se acuerdan de Pedrito? El apóstol Pedro. Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús le dice: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ya tenía vida eterna aquel que recibió a Cristo. Creo que la traducción a veces puede ser mejor en otras versiones, aunque la Reina Valera es una de las mejores. Pero creo que se refiere a que en la eternidad va a recibir recompensas por lo que tuvo que dejar, por aquella vida de renuncias que tuvo, por aquello a lo que tuvo que renunciar, por aquello que tuvo que caer en su corazón y en su mente, por aquello que dejó por seguir a Cristo y obedecerle, por aquellas personas que tuvo que dejarlas o dejar de agradarlas para anteponer el deseo de Cristo primero. Mire, Pedro está reclamándole al Señor, diciéndole: Señor, ¿qué ganamos? Señor, discúlpeme, pero quiero decirle algo, Señor, con mucha pena, pero me voy a atrever a decirle al Señor esto. ¿Qué ganamos, Señor, por todas las posesiones y todo lo que hemos dejado por seguirte a ti? Esa es una gran pregunta que muchos se hacen, hermanos. ¿Cuál es el salario de hacer la voluntad de Dios o de decir sí a un llamado de Cristo en tu vida para servirle en un propósito especial, ya sea desde la trinchera de la universidad, del colegio, de tu trabajo, de tu empresa, como arquitecto, como licenciado, como abogado? Cada uno tiene un propósito y tiene su propia cruz y su propio proceso, pero desde el lugar donde Dios quiera usarte. Muchas veces nos preguntamos, porque no todos vamos a ir a ser pastores, evangelistas, misioneros, no todos van a tener que dejarlo todo. El llamamiento de cada persona es muy particular, muy particular. Pero Pedro dice esa gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué vamos a recibir ya que hemos dejado todo? El apóstol Pablo también dijo en una ocasión en Filipenses: por amor de Jesús lo he dejado todo. Oiga, qué precio tan grande. Moisés también, hay algunos que lo han dejado todo, que todo lo demás pasó a segundo, tercero, cuarto o décimo plano, o renunciaron a eso para siempre para poder dedicarse al llamamiento que Dios les dio. Y ahí me identifico yo mucho, francamente, cuando Dios me llamó primero al Evangelio, a conocer a Jesucristo en mi adolescencia o preadolescencia, pero ya ahí por los 21, 22, 23 años ya fue un llamado a servirle
prácticamente pues a tiempo completo, del cual no me arrepiento. Y hay muchos procesos que atravesar, muchas circunstancias que no son fáciles, mucha dependencia de Dios que desarrollar, pero en todas estas cosas el Señor ha estado conmigo y estará contigo, hermano. Así que como Pedro, quiero que sepas que sí hay recompensa. Así Jesús le responde y le dice, no hay uno que haya dejado algo por mí que no haya de tener una gran satisfacción espiritual y una recompensa espiritual aquí y en el siglo venidero, que es cuando estemos con el Señor. Que Dios añada más revelación a este estudio en la medida que tú te profundices en estos versículos y en estas verdades. Que tengas un buen día y por favor tómate el tiempo de verlo completo para que tengas el contexto completo de cada estudio. Vamos a tratar de seguir grabando más seguidamente otros estudios acerca de este comentario que estamos realizando del libro El quebrantamiento del hombre espiritual, de el famoso Watchman Nee, un hombre que Dios usó muchísimo para escribir, un hombre chino, un misionero, un ministro valiente que pagó el precio y que ha influido a través de mucho tiempo, de muchos años, en muchas partes del mundo a muchos ministros del Señor Jesucristo. Esperamos a Cristo pronto, así que sigue caminando en fe, en esperanza y en amor, amando a los demás como a ti mismo. Dios te use y te bendiga en la medida que crezcas espiritualmente. Bendiciones a todos.